Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En caso de traslado del trabajador a otro país que requiere visa, la empresa se encarga del papeleo. Bueno, hablemos un poco sobre los trabajadores y las obligaciones que tienen los empleadores con los trabajadores, ¿sí? Recordemos que el empleador, dentro de las facultades que tiene, ¿sí?, se encuentra la principal de ellas, que es la facultad de la subordinación, que es establecer el tiempo, el modo y el lugar en donde se va a prestar el servicio por parte del trabajador, ¿sí? Eso hace parte de la subordinación. Es decir, que el empleador, si él decide, si él así lo quiere, el empleador pues puede establecer, cambiar el tiempo en el que se va a realizar la labor, el modo en el que se va a realizar o el lugar en donde se va a realizar. ¿Sí? Entonces, el empleador puede hacer ese tipo de cambios. Eso sí, siempre respetando los derechos laborales del trabajador, sin querer cómo afectarlo, sino que realmente esté justificado ese cambio. ¿Listo? Él es el empleador es quien está facultado para hacer este tipo de cambios, pues porque finalmente él es el que conoce, ¿sí?, cómo operativamente funciona la empresa, ¿sí? Él es el que conoce eso, entonces por lo tanto él es quien está facultado para ello. ¿Listo? Entonces por esta razón, el empleador, si es absolutamente necesario que el trabajador digamos que se vaya para otro lugar, cambie de domicilio, ¿sí? En este caso, pues él puede hacerlo, ¿sí? Pero sin desconocer los derechos de ese trabajador y siempre que existan unas razones válidas. Entonces, si de pronto el empleador decide que el trabajador necesita que el trabajador salga del país porque ya la empresa va a acabar operaciones en Colombia y se va a ir, no sé, un ejemplo para México, bueno, aquí están hablando de visa, supongamos que se va para Estados Unidos, el empleador siempre que tenga las razones válidas, ¿sí?, y que sea con el conocimiento de todos los derechos del trabajador, pues puede solicitar ese traslado. ¿Listo? Esto conforme a lo que nos ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 16964 del 2017. En esa sentencia, pues, la Corte nos habla un poco de que sí tiene esa facultad, pero pues tiene que ser medida, ¿sí? Tiene que ser justificada. Cuando entonces se dé ese traslado de ese trabajador, ese cambio de domicilio o ese cambio de país, el empleador está en la obligación de darle todo lo necesario para que él se vaya para ese otro país. O sea, si él necesita, por ejemplo, el traslado y el transporte, eso lo tiene que asumir el empleador. Sí, eso está en nuestro artículo 57, numeral 8 del Código Sustantivo del Trabajo. El empleador es quien tiene que asumir eso, porque finalmente él es quien está modificando, ¿sí?, el lugar de trabajo, él tiene que asumir eso. ¿Listo? Y lo segundo, respondiendo un poco a la pregunta de las visas, las cartas, los documentos migratorios y demás, pues todos esos documentos también tiene el empleador que solicitarlos y también tiene que tramitarlos, porque finalmente quien tomó la decisión, pues porque fue absolutamente necesario, de cambiar el domicilio del empleador, perdón, del trabajador, pues fue el empleador. Entonces, por lo tanto, él sería el obligado, ¿sí?, el que tendría la responsabilidad de tramitar esa documentación. Ya si se requiere que el trabajador vaya personalmente, por ejemplo, a la embajada, pues el empleador le dará la documentación y el trabajador se presentará en la embajada, ¿sí? Pero entonces los trámites como tal para que les sea concedida esa visa, pues tiene que ser en compañía y con el soporte del empleador. ¿Listo? Siempre que obviamente se dé porque este trabajador se va a ir a ese país a trabajar en la empresa. La empresa solicitó ese cambio, no porque el trabajador se quiera ir y ya, no tiene que tener una relación pues con que el empleador haya sido el que haya solicitado ese cambio. ¿Listo?